Hola, hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Le damos la bienvenida a otro episodio de la pregunta del fin de. De todo corazón les deseamos un bendecido fin de semana. Nos presentamos, mi nombre es Salvador. Y yo soy Saraí, nos da mucho gusto estar compartiendo un cafecito este fin de semana donde platicamos acerca de preguntas de la Biblia y la vida cristiana. Y así le damos comienzo a nuestro sexto episodio que se titula ¿Por qué se mencionan los frutos del Espíritu? Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos este sexto episodio, pero queremos darles como una recomendación esta vez de una artista cristiana que está localizada en El Paso, Texas, de donde somos nosotros, Claro. y ella es una jovencita de apenas 18 años y ya tiene su primer álbum creada por ella misma, su propia letra, su propia música. Exacto. Así es que tiene talento y Mucho talento. Su nombre se llama Anna Grace. La pueden encontrar en YouTube, Spotify, redes sociales. Súper talentosa, llena del Espíritu Santo. Am, Su primer álbum se llama en inglés está sus canciones en inglés. El álbum se llama A Heart on Fire y se traduce a Un corazón en llamas. Búsquenla, apóyenla, sigan sus páginas, apoyemos a nuestros jóvenes, siempre hay que apoyarlos y ella desde, ya sabemos, de aquí de El Paso, que Dios, le deseamos que Dios la lleve a muchos lugares. Escúchenla a ver si al final dejamos la canción completa, pero vayan ahí en Spotify. ¿Tiene Spotify? Tiene Spotify, tiene YouTube, lo encuentras en Instagram, en Facebook, en las diferentes plataformas. Vayan y búsquenla, síganla y compartan también su música. Y pues, Ana, te mandamos un saludo. Que Dios te bendiga. Y bendiciones a su familia, a su mamá, que está muy apegada con nosotros en ciertas, y con nuestras hijas más bien, con Sí, Brisa, con Eva. Las quieren mucho, pero también Helen, le damos su crédito porque ella la ha apoyado en todo, la ha llevado a diferentes instituciones para que aprenda, para que se mejore. Y pues yo creo que es bueno, se merece que la apoyemos. claro que sí. Ahora entonces, cambiando un poco de tema, esta semana no traigo noticias, Salvador, así que yo sé Gracias, gracias. yo sé que para ti es algo bueno, pero nada más traigo un dato, un estudio, ya ves que ahorita, hoy en día se hacen estudios para todo. Un estudio realizado en Harvard, se publicó en la revista de Medicina Interna de JAMA, está indicando que asistir a los servicios de la iglesia nos puede llevar a una vida más larga y saludable. Ahora ya no nada más es hacer ejercicio, comer sano. Am, ok, el estudio se realizó en casi 75,000 enfermeras a lo largo de 16 años que acudían a la iglesia más de una vez por semana. Ellas mostraron un riesgo de mortalidad de 33% menos en comparación a las que nunca asistían. O sea que las enfermeras vivían más años. Sí, eran, o sí, vivían más años las que iban a la iglesia más de una vez por semana. Un 33%, o sea, de vivir. ¿Y eso es bueno o eso es malo? Pues si eres sano, eso es bueno. Pues sí. Ahora, también mostraban menos muerte por cáncer o por enfermedades cardiovasculares del corazón, muertes por el corazón. Am, Ahora, recuerda que esto es como una revista
de medicina, ¿verdad? Y no se enfocan mucho en la espiritualidad, pero nosotros sabemos que tiene que ver nuestra conexión al ir a la iglesia, con el Espíritu Santo, con Dios. Pero para ellos, lo que ellos explicaban era que la comunidad, el apoyo que recibían ellas al ir a la iglesia, al mostrar, al formar esa comunión con otras personas que asistían a la iglesia, la integración reducía la soledad, aumentaba, el apoyo social, que son aspectos muy importantes para la salud física y mental. Y luego también estaban hablando acerca de tu mente, de lo psicológico. Pero decías ahorita que era también cáncer, ¿no? Sí, No, menos cáncer. menos cáncer, Pero menos enfermedades del corazón. O sea, había menos muertes por cáncer. mi pregunta es, Ujú. si es ayuda emocional, física y espiritual, ¿cómo es que ayuda al cáncer? Para que sea menos riesgoso caer en cáncer, ir a la iglesia, Ay, es que muchos de los cánceres tienen que ver con tus defensas, defensas. ¿verdad? Ok, Entonces, tiene sentido. al momento de que tú tienes, am, aquí como lo están explicando, Que van a la iglesia. sí, el apoyo psicológico, la comunión, la integración, por ende, tu cuerpo físico está más saludable, está físicamente más, estás feliz, estás integrado. Ahora, en el aspecto psicológico, lo que es la oración, el canto, todo eso te ayuda a ser más optimista, tienes más esperanza, tienes un sentido de propósito. Entonces, cada vez que estés pensando, ¿iré o no iré a la iglesia? Piensa en este estudio. No los asustes, Saraí. Sí, te va a dar cáncer si no vas. Pues no. No me estoy refiriendo a eso, sino más bien los beneficios de, Sí, todos los beneficios. Ah, Esto es medicina que lo están comprobando. Es un estudio que hicieron, que lo pusieron en práctica en sí. tantas enfermedades. Entonces, Simplemente es un estudio. Ajá, exactamente. es algo, Mm, piensa en esos beneficios si lo estás dudando, ujú. si Dios no te está redarguyendo para ir a la iglesia, piensa en este estudio, pues. Ok, Ok. hazlo por tu salud. No, yo sí mejor voy. No, no me quiero arriesgar. Ay, ay. Bueno, no, muchas gracias por tu investigación en Harvard que fuiste. ¿Cuándo fuiste? No lo leí, lo Ah, bueno, leí. qué perfecto. Qué bueno. No fui, está muy caro. Qué bueno, Sara, y muchas gracias. Entonces, pues ya sin más preámbulo, nos adentramos a la que viene siendo la pregunta y les damos gracias por la paciencia y por el amor que nos tienen y el amor que nosotros le tenemos a ustedes. Entonces, el capítulo de ahora, Sara, y se titula ¿Por qué menciona los frutos del Espíritu? A ver, ¿por qué? Supongamos que yo soy una persona que apenas está comenzando, o sea, ah, me pongo a pensar, ¿por qué me mencionan los frutos del Espíritu? Pues ni siquiera sé qué es el Espíritu, cómo, o no sé cómo usar el Espíritu, me menciona los frutos del Espíritu, usar ahí. ¿Cómo le explicarías esto a alguien que apenas empieza? ¿Qué es el Espíritu? ¿O de dónde viene? ¿O cómo? Pues el Espíritu, hablamos cuando el Espíritu Santo entra en nosotros y lo que refleja el tener una comunión o una relación con Dios. Según la... ¿No buscaste en el diccionario qué significa el espíritu? Según yo lo que vi, el espíritu es como el aliento. Ujú. Tú le dijiste la semana pasada que hablamos Sí. del Espíritu Santo, que era es el viento, es como el viento, es un aliento. El espíritu es como la conciencia. No, más bien es la conexión a lo divino. Ujú. Según el diccionario tradicional que no es cristiano o que no tiene sentido bíblico, te explica que es como, pues, donde se generan tus pensamientos. Sí, y es la parte más alta
de la composición del ser humano. El espíritu es lo más alto, ¿verdad? Ahora, eh, cuando hablamos del espíritu, como lo habla la Biblia, es cuando tenemos la conexión con Dios, el espíritu. ¿Cómo nos conectamos con Dios? ¿Cómo hay esa conexión? Tenemos que, como le decía hace rato, pues es estar en comunión, tener una relación, conexión, pero no física, sino espiritual. Y fíjate que, mira, aquí en Google dice, el espíritu es un ser inmaterial y dotado de razón, o también es un alma racional. Y dice, el espíritu se entiende principalmente como la esencia incorpórea de un ser vivo, a menudo relacionada con la vida interior, la conciencia o una conexión con lo divino. Entonces, estamos hablando de los frutos del espíritu y los frutos de la carne, Ok. pero nos vamos a enfocar en los frutos del espíritu, ¿sí? Entonces, ya entendemos qué es el espíritu. Ya entendimos que es el espíritu. Es una persona que no tiene cuerpo, pero es un ser vivo y está relacionada con la vida interior, la conciencia y la conexión con lo divino, que lo divino viene siendo tanto Dios, pero también hay espíritus inmundos. Así es que hay que tener cuidado. Ok. Ahora, la, la sociedad nos dice que vivamos haciendo, la sociedad nos dice que vivamos haciendo lo que nos hace feliz, ¿verdad? Si no lastimamos a nadie, podemos hacer lo que se nos da la gana, no importa, lo que te haga feliz, tú haz. Lo que tu carne quiera, lo que tu humanidad te diga, eso haz. Pero la Biblia nos dice algo diferente. O sea que siempre es más fácil hacer lo que nos gusta, ¿no? O sea, lo que nos hace sentir bien corporalmente. En el momento. O sea, ya La, empecé. Ya, o sea, bueno, lo que yo me refiero es porque a ti te ofrecen algo que te va a complacer, pero que nomás físicamente, pero no te que hace te da bien. placer en el, sí, momentáneo, o sea, es en el momento. Ujú. Tú haces eso que te gusta, persíguelo, porque eso es lo que tú quieres en ese momento. O sea, entonces es como le dijera, si yo le dijera a mis hijos, hagan lo que a ustedes les haga mejor, lo que les guste, No, pues se la pasan en la tele todo el día. o en la calle, O en o la haciendo cosas indebidas. algo, lo que les perjudica a la larga. Y luego después se quejan de que por qué hay tantos asesinatos, por qué hay tantos violencia, porque no empezamos por nuestra casa. Recuerden que todas esas personas que empiezan haciendo lo malo tuvieron un hogar donde no les enseñaron, donde no les dieron sabiduría, donde les dijeron tú haz lo que tú te parezca mejor, porque a mí me lo prohibió mi madre, yo a ti no te lo voy a prohibir porque te amo, supuestamente. Pero dice Dios, el que corrige a su hijo lo ama y al que no, no lo ama. Entonces, si tú no le dices nada a alguien que está incorrecto, lo que está haciendo es como deseándole lo peor que ya, o sea, pues muérete, ¿no? Pues sí, Y es lo mismo que el gobierno quiere, no el gobierno, la sociedad, pues, más, perdón, sí. disculpa, la sociedad quiere que aceptemos a todo mundo, decir que es correcto, pero como digo, la palabra de Dios es dura y eficaz, pero también habla la verdad y la verdad nadie quiere escuchar. Y ahí, precisamente hablando acerca de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que am, tú haz lo que te haga feliz, no importa, mientras te sientas bien, pero la Biblia dice algo diferente. Ahí en Gálatas 5, 16 y 17 dice, anda en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, Que andemos en el espíritu, que vivamos en el espíritu porque el espíritu está conectado con Dios. sí, y que no le demos satisfacción a nuestros deseos carnales. Y es a veces bien complicado porque a veces yo quiero, tal vez, ¿verdad? Es un ejemplo, no me vayan a... Yo quiero ponerme a ver una serie, ¿verdad? Toda la tarde
voy a ver esta serie completa, los 10 capítulos que están disponibles toda la tarde, porque es divertido. Me acuesto aquí y me pongo a verlos y no hay problema. Pero, ¿cómo no digo, me voy a poner a leer, la Biblia 10 capítulos? Porque ya en el segundo ya me dio sueño. Como que queremos satisfacer en el momento nuestra carne, lo que yo quiero hacer, lo que me satisface a mí. No lo espiritual. La Biblia me conecta con Dios porque me está hablando de lo que Dios hace, de lo que ha hecho, de lo que seguirá haciendo, aprender de Él, poder experimentarlo por medio de su palabra. Y a veces no queremos. Y lo que pasa, Saray, que muchas personas no creen en lo divino. Van a la iglesia, pero no creen en Dios. O sea, no creen que sí está ahí. Muchas personas. Entonces, ponen más atención a su carne, se enfocan más en su vida terrenal y no se conectan con la vida espiritual. La vida espiritual está explicada aquí en la Biblia y es lo que tenemos que vivir. Dice, dejen sus pasiones de la carne y conéctense en el espíritu, porque somos espíritu y carne, pero la carne es temporal. Nomás estamos aquí de paso. 70 años, 80 años, 90, más si vives 130 años, 200 años, es más si quieres, comparados a una eternidad, no es nada, es nada. Entonces, por eso es que Dios nos mandó a Jesús y la Biblia para que entendamos que nomás estamos de paso y nos enfoquemos en lo espiritual. Y no hay excusa para alguien decir, no, pues es que nunca te mostraste a mí y yo no te pude ver. No, pero te mandé mis profetas, te mandé a mi propio hijo y te llegó la Biblia hasta tu casa, las palabras, mensajes hasta por internet y ni así creíste. Ibas a la iglesia, pero no creíste. Porque ¿cuántos no hay en la iglesia que no creen o que dicen que creen, pero en realidad no tienen una idea ni de cómo es Dios? Que no lo han experimentado en su vida. Se asustan cuando ven a alguien hablando en lenguas. ¿Por qué? Porque no pueden creer que hay algo divino ahí en ese momento. Y no me malentiendan, o sea, el carácter es algo importante, pero también el espíritu. Claro, y siempre como seres humanos carnales en esta tierra, aquí, queremos hacer lo que nos hace, lo que está suave, en el momento, la satisfacción en el momento. Pues más cerca, la cerveza, el licor, el sexo, las películas inmorales que ves todo ya ahí, sin censuras. En vez de ir a la iglesia, Te quedas viendo el juego. te quedas viendo el juego. O vas a la iglesia pensando que ya se acaba la iglesia para ir a ver el juego, o quién va ganando, cómo va el resultado del juego. O sea, si vas a ir a la iglesia, pues ve con la intención de conectarte con Dios más en conjunto con tus hermanos, no para que vayas y ya cumplí en ir a la iglesia hoy y me voy a ir al cielo, porque así no es. Para calmar tu conciencia y decir, ya, esta semana ya cumplí. Ya fui a la iglesia, no hay problema. Hasta la otra semana, entonces regreso a la iglesia a Sí, conectarme. y toda la semana haciendo cosas pues raras, ¿no? Pues que no tienen nada que ver, no leen la Biblia, no oran. Y ah, ahí en Romanos 7:19, y con calma, yo les estoy diciendo Romanos 7:19, ustedes pueden leer hasta el 25, yo solamente voy a leer el 19. Nos dice, en vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Entonces, es nuestra carne, es nuestra identidad pecaminosa que tenemos porque todos somos pecadores. Nuestra carne tiende a querer hacer siempre lo malo y no lo bueno. Entonces, es como una guerra, como lo que dicen a veces en las películas, una guerra entre el bien y el mal. Es una guerra entre tu carne y tu espíritu. Tu espíritu quiere hacer las cosas de Dios, las cosas de arriba. Tu carne quiere hacer esto, ya, lo de ahorita, aquí.
Lo que me da satisfacción no me interesa si te hago daño, si me hago daño en el futuro, yo lo quiero hacer el día de hoy. Y hablando acerca de los frutos del espíritu o del fruto del espíritu, ahí en Gálatas 5, 22 y 23, ahí los encuentran. Y es bueno aprenderse este texto y enseñárselo a los hijos también. Dice en Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y vemos ahí una serie de características muy importantes, y estábamos platicándolo Salvador y yo, y ahí teníamos ahí como que, ¿a poco el amor es un fruto del espíritu? No, es una característica. Es el fruto del espíritu. Nos está dando Ujú, un fruto con características. ujú. Así es como, ¿verdad? Y el amor. Nos habla ahí en Gálatas 5:22 de el amor y quiero leer acerca del amor que nos habla en la Biblia. En Romanos 5:5 dice, y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, es el amor de Dios Ujú. derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo. O sea, el fruto tiene que ser el amor. Ahora, todas estas características que es amor, gozo, paz, paciencia, son las características que Jesús tiene, pero cuando anduvo en la tierra tenía, o sea, a eso me refiero. O sea, amor, tenía gozo, tenía paz, tenía paciencia, y son características que tal vez muchas veces podemos tener sin tener al Espíritu Santo como seres humanos, pero no perduran, no son reales. Que cuando el Espíritu Santo mora en ti, que tú le abres tu corazón a Jesús y entra en tu vida, entra el Espíritu Santo, tienes ese amor de parte de Dios que derrama en ti, que ves con amor a tu vecino, a tu compañero, que tienes este amor por las almas, que no quieres que nadie se pierda, que quieres que vayan al cielo. Entonces estamos estudiando las características del fruto del espíritu y una de las características es el amor, que es el que acaba de hablar Saraí, del gozo o alegría. Entonces, si tú estás lleno del Espíritu Santo, debes demostrar estas características, ¿sí? Tu espíritu debe demostrar, estás viviendo con tu espíritu y no bajo la carne, bajo el yugo de la carne. Entonces, ¿cómo es vivir bajo el yugo de la carne? También aquí en Gálatas 5:19 dice las características de la carne. Ujú. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirle lo que dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no puede entrar, no heredará el reino de Dios. Entonces, pues hay fruto del espíritu y de la carne, lo que de la carne, entonces, pues vas a buscar esto que estábamos diciendo ahorita, inmoralidad sexual, borracheras desenfrenadas o borracheras, arrebatos, envidias, divisiones. La división es algo que se usa muy, ¿no? La discordia, la de división, es algo que usa mucho el enemigo o Satanás para trabajar más fácil. Es lo que hace él. Pero nos estamos enfocando en los frutos del Espíritu, características del Espíritu, los frutos del Espíritu Santo. Claro, en Entonces, nuestra vida. ujú, Ujú. ¿por qué las mencionamos? Porque son de las más importantes. Porque una vida de una persona que ha aceptado a Cristo es necesario que viva bajo el Espíritu. Y eso que estás diciendo es completamente cierto. O sea,
Cuando recibimos a Jesús y tenemos una comunión con Jesús, esas características se empiezan a reflejar en nuestra vida. Quiero recalcar esto muy bien porque puedes ser salvo y luego ya no abrir tu Biblia o no orar o no tener una comunión, no vas a tener los frutos del Espíritu. Eso te lo puedo asegurar, porque no son mágicamente, o sea, se tiene que cultivar, es algo que tenemos que trabajar. La la Le tienes que pedir al Señor paciencia. Yo me acuerdo una vez escuché un dicho, ¿verdad? Que dice que la paciencia es una virtud, y yo no lo entendía en ese momento porque, pues, ahora que tengo hijos, entiendo que sí, la paciencia definitivamente es una virtud, la necesitamos en nuestra vida para poder tener comunión, bueno, tener relaciones interpersonales con otras personas, o sea, tener una relación con otra persona necesitas paciencia, como yo con mis hijos, ¿verdad? Necesito paciencia, Señor, dame paciencia, pero si no busco de su Biblia, si no oro, si no hay una conexión con él, pues no voy a tener paciencia solo con pedirlo. Entonces, hay muchos ejemplos aquí en la Biblia de cómo poder trabajar el espíritu o cosechar cosas del espíritu. Otra vez, ahí mismo en Gálatas 6, siempre cosechamos lo que sembramos, ¿correcto? Claro. Entonces, si siembras un limón, una semilla de limón, pues vas a cosechar un árbol de limón, Mm, ¿correcto? Entonces, amados hermanos, dice en Gálatas 6, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza, pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Entonces ahí está hablando Pablo de hacer y buscarlos al espíritu, los deseos del espíritu de conexión con Dios, ayudar unos a otros en los hermanos de la fe y los que no son, los que están pecando, hablarles con amor, con humildad. ¿Para qué? Para que puedan volver a retomar el camino correcto. Y también en Efesios 1:3 habla Pablo nuevamente. Toda la alabanza sea para Dios el Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. O sea, está clarificando que nuestro espíritu está unido a Cristo. ¿Ok? Entonces tenemos que tener una conexión espiritual con Dios. Entonces no te está diciendo que tienes que hacer amor, gozo, paz, tienes que seguirlo a pie de la letra. No, hay una conexión que debes buscar con Dios para que Él te ayude y tu espíritu se conecte con Él y puedas cumplir con el fruto y las características del fruto. Y ahora ustedes los gentiles, dice en el 1:13, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Recordemos que nosotros somos los gentiles. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. al sellarnos con el Espíritu. ¿Ok? Entonces nosotros los gentiles, que no somos israelitas, Judíos. judíos, tenemos al Espíritu Santo, al cual había prometido tiempo atrás.
El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Entonces, hay una conexión con Cristo por medio de Jesús. Bueno, el mismo, ¿verdad? De nuestro espíritu, el Espíritu Santo que nos dejó cuando Él partió, nos envió al Consolador, que es el que mora ahora en la tierra. Y que aquí nos está explicando más a detalle de lo que hablamos la semana pasada del Espíritu Santo, pero como ahora estamos viendo cómo se conecta a nuestro espíritu, en nosotros, y cómo se aviva el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, también Pablo ora por los gentiles, por los efesios, por por nosotros para que se expanda el conocimiento espiritual. También habla en el 1:17. Dice, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Él es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y se sentó en lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena y también es quien le da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Entonces te está explicando por qué es la iglesia, la fe, el espíritu, cómo es que debemos entender cómo obra el espíritu en nosotros. O sea, todo esto, si tú no tienes el espíritu, no lo vas a entender, pero tenemos que llenarnos del espíritu en oración, en fe, en leyendo la Biblia para que Dios nos dé la ilustración de lo que estamos leyendo y de lo que estamos tratando de explicarles ahorita. En el Efesios 2:19, ¿cuál es el templo para el Señor? Así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Primero estamos tratando de identificar qué es el espíritu, cómo trabaja, a qué se refiere, a eso. Sí. Pues sí, entonces ya entendemos que lo que estaba leyendo ahorita los otros de que sembramos lo que cosechamos. Bueno, cosechamos lo que sembramos. Y luego las bendiciones espirituales. Y luego cuando Pablo ora por la sabiduría espiritual, que venía siendo ese de que le pido a Dios, el glorioso Padre de mi Señor Jesús, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Entonces, todo esto es una conexión espiritual. Todo está hablando del espíritu, no no del fruto ni del Espíritu Santo, sino de nuestro espíritu, que entendamos que nuestro espíritu se tiene que conectar con Dios. Entonces, ahorita ya te leía esto de el templo para el Señor. Dice, así que ahora ustedes son los gentiles o nosotros, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. ¿Por qué? Porque ya recibieron a Jesús. Son ciudadanos junto a todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Y no está hablando del edificio, está hablando de la iglesia como personas, como comunidad, como gente que sirve a Dios. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor, que viene siendo, como dices tú,
La iglesia es nosotros, no las paredes. Ujú. Por medio de él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su espíritu. Entonces nosotros somos la morada. Claro. Nosotros, Entonces, sí, 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 sí. Y hay un pasaje de la Biblia también que dice que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ujú. Entonces, como personas, por eso debemos de cuidar también nuestro cuerpo, porque ahí es donde habita. Entonces, en el Efesios 3:14 habla ora por el crecimiento espiritual. Entonces, hay un crecimiento. Entonces, el espíritu hay que dejarlo que crezca. Es el crecimiento espiritual. Es el alimento, pues. Es que es como si no le das agua a un árbol, no va a crecer. Ujú. Y si no le da sol. O sea, si no le das los ingredientes necesarios para que eso crezca, pues no va a crecer igual con el espíritu. O sea, si no lo cultivamos, si no lo trabajamos, si no nos conectamos con Dios espiritualmente, no vamos a crecer, no vamos a entender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas en lo espiritual. O sea, como ahorita decías, mucha gente que va a la iglesia y no entiende que hay un mundo espiritual. O sea, sí Y hay un es el mundo espiritual. principal. Lo que pasa es que nuestra naturaleza humana no lo va a entender porque estamos tan acostumbrados a ver tele y a creer todo lo que nos dicen ahí. Estamos acostumbrados a que lo que la ciencia nos dice y eso es. Pero recuerden que antes de la ciencia está la palabra, desde mucho, mucho, mucho antes. Y no han podido descalificar la palabra porque es lo que es la verdad. Y cada vez se cumplen más y más cosas. Por eso es que estamos distraídos decía un sobrino, pues con la casa de los famosos, con, estamos distraídos, yo le digo, pues con los videojuegos, con la NFL, Sí, con las películas, las cosas que nos distraemos fácilmente, que para la gente rica es perfecto porque ellos son los dueños de todo esto y nos quieren, pues, que consumamos de su producto. Pero eso a ti no te beneficia. Los únicos beneficiados son ellos. y tenemos que enfocarnos en lo eterno. Yo sé que a veces nuestra mente no alcanza a comprender lo eterno, pero lo eterno, nuestro espíritu, eso. No lo que hay aquí. eh, Enfocarnos en nuestra comunión, en la conexión, como dices ahí en Gálatas, lo que escribe Pablo, conectarnos en el espíritu con Dios. Fíjate, y otro ejemplo, o sea, hay demasiados, ¿verdad? En Efesios 5:15, ¿sabe? Ahí habla Pablo acerca de vivir por el poder del Espíritu. Dice, así que tengan cuidado de cómo viven, nuevamente reforzando lo que estamos hablando, Ujú, sí, los frutos del espíritu, los perdón. frutos y lo que nos gusta hacer. Ujú, y los frutos de la carne. Exacto, los que nos distrae o lo que nos gusta hacer contra lo que tenemos que buscar, que es por la eternidad. Dice, no vivan como necios, sino como sabios. Entonces, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos, porque estamos de acuerdo que son días malos. Sí, definitivamente. No actúen sin pensar, ¿sabe? Dice, no actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Entonces, ¿cómo vamos a procurar? Leyendo. Leyendo la palabra es lo que Dios quiere que hagamos. Leyendo la palabra es lo que quiere que Dios que hagamos. Procurar entender lo que Dios quiere que hagamos. No se emborrachen con vino, ni con cerveza, me imagino, ni con licor, ni con nada, Sí. ni con sustancias que te hacen, Ilícitos. ajá, que te distraen de la verdad, que te hacen olvidar todo. Dice, es lo mismo, dice, no actúen sin pensar. Pues, ¿qué hacen las drogas? Te hacen, no piensas, te distraen y disfrutas del momento. Pero en realidad, te vas en camino a la muerte segura. Entonces, en cambio, sean llenos del Espíritu Santo, Sí. cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes. Quiero pausarte ahí un poquito nada más ahorita que estás diciendo eso. El otro día estábamos hablando acerca de la adoración, de cómo en los momentos difíciles que tienes de tu día a día, cambias el ambiente,
La atmósfera la cambias cuando comienzas a adorar a Dios, cuando empiezas a cantar cantos de adoración, a darle la gloria a Dios, cambia todo. O sea, es muy importante darle la adoración a Dios, conectarte con Él, que aunque estamos pasando por un momento muy difícil, decirle, te alabo, eres grande, Señor. O sea, cantarle al Señor cambia tu manera de ver la situación. No estoy diciendo cambia la situación, cambia la manera como tú ves la situación, se lo estás entregando, te estás conectando con Dios para saber tratar de que el Señor te explique de alguna manera que no necesita, ¿verdad? Pero que tú entiendas la razón por la que Dios está haciendo eso, por lo que tú estás pasando. Entonces, sí, o sea, cantando himnos o haciendo música al Señor en el corazón, alabando a Dios, su nombre, sus grandes, sus maravillas, su justicia, y que todo el reino, toda la gente lo pueda ver, su justicia. Y dice, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seamos agradecidos con Dios. El agradecimiento es muy importante. Ya lo hemos hablado acerca en la oración, o sea, cuando vas a comenzar tu oración, empiézala con un agradecimiento, gracias, con la alabanza. Te alabo, Señor, antes de. Amén. Cantemos unos coritos de rey. En tu mera pata. Ay. Pues, bueno, entonces quiero leer el último pasaje en Colosenses para seguir reforzando el espíritu o nuestra vida y los frutos del espíritu. ¿Cómo es que los puedes aplicar? O sea, no nada más quiero que sepas, sí, estos son los frutos, pero también quiero que aprendamos cómo aplicarlos y dónde. Entonces, Colosenses 2:6 dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, una vez más está hablando Pablo, ¿ok? Dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos, los de Él, no los nuestros, No la ¿ok? carne, no lo que yo quiero. Sí, dice, arraíguense profundamente en Él, en Jesús, y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán en gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Acuérdense que aquí están unos poderes espirituales que son negativos, que es Satanás y sus demonios. No, pero ahorita que tú estás diciendo, ¿verdad? Am, tenemos que seguir lo que hace Cristo. No hagas lo que hace el hermano. No te fijes. No, no, no pongas tus ojos en el hermano que es humano porque te va a fallar, va a pecar, la va a regar. Tenemos que ser como Cristo, tratar de ser como Cristo allá, nuestros ojos a Él, porque Él es perfecto. Él tuvo todos estos frutos así, amor, gozo, paz, paciencia. Estaba conectado. El Espíritu Santo estaba con Él y lo estaba guiando a toda verdad, a toda justicia. De la misma manera, esa debe de ser nuestra meta, poner nuestros ojos en Jesús, fijarnos cómo Él, ahí en la Biblia nos dice cómo Él vivió. Sí, como dice Saraí, que me voy a fijar en el hermano. Ella se refiere a ella misma o a mí. Oh, sí, sí, sí. O no te fijes en nosotros, fíjate en Dios. Por favor, no. No te Porque, fijes. porque dice que es maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, no te maldigas tu vida, confía en Dios. No confíes, no vayas a ver a juzgar a los demás. Ah, esta persona sí, entonces yo no, por favor, estás echando una maldición a tu vida. Pero, como dijo Saraí, después haremos un capítulo nuevo con... Capítulos infinitos. Híjole, no, pues somos ricos en capítulos, gracias a Dios. Pero bueno, en lo que seguía leyendo, ¿verdad? De los poderes de este mundo, dice. Entonces, pues
en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. O sea, es que una vez que nuestro espíritu, ¿no? Entendamos, por favor, es nuestro espíritu el que se une con Cristo, con el Espíritu Santo. Ese es el que se conecta con Él. Entonces, de este modo también estamos completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados. O sea, la otra vez hablamos de la circuncisión, ¿te acuerdas de que eso era una ley? Ujú. Por eso, pero ahora estamos hablando, pero no mediante un procedimiento corporal, la circuncisión. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. Sí. Ah, caray, pues ¿cómo? Es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Los deseos de la carne. Entonces, sí, claro. Entonces, si nuestro espíritu se conecta con Cristo, Él, no tú, Él va a quitarte los deseos pecaminosos de tu naturaleza, de nuestra naturaleza. No el pastor, no nosotros, no el predicador más importante de la nación o del mundo. Él no, Dios. Ojo, Cristo, tu espíritu conectado con Él. conectado, conectado. Tienes que estar conectado para que el espíritu Ujú. quite esos deseos carnales. Acuérdense que es una contienda, es una lucha entre el espíritu y la carne, es una lucha querer hacer las cosas que me satisfacen, es una lucha. Tenemos que estar conectados para poder vencer y hacer las cosas del espíritu. Tenemos que tener dominio propio. O sea, dominar nuestra carne, decir, no, te aplacas, vamos a hacerlo del Espíritu, Dios me va a ayudar, el Espíritu Santo, que yo hablo con Él todos los días, que leo su palabra, me va a ayudar y me va a dar las fuerzas. Claro. Entonces, ya estamos entendiendo un poquito mejor lo que es el espíritu y ahora el fruto del espíritu que nosotros no lo vamos a hacer. Él nos ha circuncidado de la naturaleza pecaminosa. Está más entendible. Nos ha quitado esa naturaleza pecaminosa, nos ha removido esa parte por medio de Él. Y ahora, si ya fueron bautizados, tienen que entender que pues ustedes fueron sepultados con Cristo ese día de su bautizo Bautismo en agua. en agua. Y ese es otro capítulo. Sí, y ahí es donde hacemos lo mismo cuando Él fue a la muerte y resucitó. Ustedes murieron al pecado y resucitaron en el Espíritu, en la eternidad. Y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios. Entonces ahora tenemos una vida diferente, no la misma. Una vida nueva. No, una vida nueva no significa que tu misma vida es algo diferente, algo distinto. Claro. ¿Quién levantó a Cristo de los muertos? Dice, con gran poder de Dios. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, o nosotros estábamos muertos, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo, al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Entonces ya había un acta, ya había algo donde estábamos Condenados a. condenados a ir a la eternidad negativa, al lago de fuego. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por luna nueva ni por los días de descanso. Porque acuérdense que estaban acostumbrados eran unas leyes que debían Seguir. comer, que no debían comer, pan con levadura y que no podían hacer nada al día de descanso. Entonces eso ya no se preocupen por eso, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, dice. Y Cristo mismo es la realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. Pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por
que siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias, pero exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Entonces, ¿cuál es la ayuda que nos ayuda a vencer los malos deseos? ¿Las leyes o la circuncisión espiritual por medio de Cristo? ¿Qué es lo que te va a ayudar, Sarai? A dejar los deseos de la carne. Que te diga, no hagas esto, no hagas aquello. ¿Eso te va a quitar el deseo? No, esas son puras reglas. Exacto. Mucho, ¿Qué es lo que te va a quitar ese deseo? pues la conexión con Dios. Muchas veces cuando nos prohíben las cosas hasta, muchas veces cuando nos prohíben las cosas hasta lo hacemos, ay, chis. O sea, perdón, como decir, no, ahora sí lo hago, porque me dijiste que no lo hiciera, ahora lo hago. Exacto. Entonces, definitivamente es la conexión que tenemos que tener con el Espíritu, con Dios. Y no quiero que malentiendan, porque aquí dice que las cosas, no hagas esto, no hagas aquello. No se refiere a no mates, no, no, claro que eso no tiene nada que ver, se refiere a que tus deseos pecaminosos o los deseos ¿cómo se llama? De la carne, no se van a quitar nomás porque te diga que no lo hagas. No se te van a quitar. Ahí lo vas a tener el deseo, pero eso no te lo va a quitar. Entonces, si tú decides ir a la iglesia, voy a ir a la iglesia y ya no voy a pecar. Entonces, pero si no recibes al Espíritu, Y no entonces tienes una no conexión, tienes no una tienes una conexión. comunión, una relación. Ahí van a, o sea, no los vas a poder Ahí vencer. están tus deseos. Exacto. A eso se está refiriendo esta lectura. Dice, eso es necio. Que te digan, no, no lo hagas. No hagas aquello. Y no hagas lo otro. No te emborraches. No hagas esa inmoralidad sexual. No, no, no hagas divisiones. No hagas discordias. Fíjate que en algún momento una persona me decía, es que porque cuando los cristianos, los que creen en Cristo, ¿verdad? Los que van a la iglesia, les prohíben tomar o les prohíben fumar o les prohíben algo, ¿verdad? Y yo, en ningún momento te prohíben. O sea, tienes que tener una comunión con Dios. El Espíritu Santo va haciendo el cambio en ti. Porque, pues ahí, bueno, no es que te lo prohíban, la Biblia no te prohíbe nada, simplemente te dice, quieres ir al reino de los cielos, es lo que tienes que hacer. No quieres ir, no, no lo hagas, pues. Es una decisión que tú haces, Saray. Cuando tú vas a la iglesia, es una decisión que tú haces, no es que, no voy porque me prohíben tomar. No, entonces tú no quieres salvarte. Tú lo que quieres es hacer Placer. algo físico, cumplir en ir a la iglesia, pero no quieres tu salvación. Tú quieres ganarte la salvación nomás porque vas a la iglesia. Pues así no es tu espíritu el que tienes que alimentar. Por eso es que habla de, no hagas esto, no hagas lo otro. No te va a quitar las ganas de hacerlo. Lo único que te va a quitar las ganas es Cristo. Tú alimenta tu alimento que sea el espíritu conectándose con Dios, con Cristo. Entonces, Él te va a quitar todo eso. Tú no, Él. No tus fuerzas, las fuerzas que Él tiene, te las va a quitar. Pero mucha gente no entiende y saca las cosas de contexto, ¿sabes? Entonces, por eso hay que explicar bien cómo es la Biblia. Y aquí dicen, no, no se emborrachen, no beban vino. Sí lo dice. Pero también dice, busquen mejor el espíritu, para que eso no hagan las cosas sin pensar, sino al contrario, busquen el conocimiento para que sepan qué es lo que va a pasar. Y todo ese conocimiento es la Biblia, es la espíritu, es tu espiritualidad, no es religiosidad. La religiosidad es algo como ve a la iglesia y ya. Eso es religiosidad. Y me voy a poner corbata y me voy a poner zapatos para la iglesia y eso es religiosidad. Pero espiritualidad es una conexión con Dios. Él te cambia. Entonces, una persona que te cambia que cambia a Dios, tiene el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o la dominio propio. Pero una persona que es religiosa no tiene eso. Y a mí no me gusta decirle, no hagas esto, no hagas lo otro, porque yo no soy Dios. Dios es el que pone en tu corazón y Él te las quita. Nuevamente, no hagan caso a lo que yo les diga, hagan esto, hagan lo otro, no lo hagas esto, hagan lo que Dios, conecten su espíritu con el espíritu de Dios y Él les va a dar a entender qué es lo que es correcto y no. Y aquí está en su palabra.
Y sí, o sea, todo lo que tú escuchas siempre ponle el filtro de la Biblia. O sea, no Siempre. te fíes por lo que uno dice, por lo que la otra persona. Siempre tómate tu tiempo, escudriñalo, léelo, búscalo, a ver si es cierto que Salvador y Sarai están diciendo lo que dice en la Biblia. Velo por el filtro, pero definitivamente necesitas la conexión de Dios para tener los frutos, el fruto, perdón, del Espíritu en tu vida, que se reflejen, que se vean, que los pueda ver, que la gente vea cómo es que Dios, cómo es que Jesús vino a tu vida. Quiero lo que dice acerca de los frutos del Espíritu, acerca del gozo en 2 Corintios 6:10. Dice, aparentemente tristes, pero siempre alegres, pobre en apariencia, pero enriquecidos, enriqueciendo a muchos, como si no tuvieran nada, pero poseyéndolo todo. Ahí habla del gozo del Espíritu. Ujú. O sea, el gozo que no te Sí. lo puede quitar nada, que aunque no tienes nada, sigues estando gozoso, sigues estando Si feliz. tienes todo porque tienes a Dios. ¿Sí? No tienes nada terrenal, Exacto, tal vez. porque dice aparentemente triste porque no tienes algo aquí, Ujú. porque pero en realidad, Estamos gozosos porque tenemos una mansión allá en el cielo, así es que seamos felices por eso. y ahí hablando acerca de la paz en los frutos, en Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ujú. De nuevo. O sea, la paz de Dios, porque estamos conectados con Él, que sobrepasa todo entendimiento. A veces que estamos pasando por situaciones bien difíciles y tenemos una paz que no la entendemos, que decimos, pero si esto está bien difícil y yo, calmado, porque le damos el control, porque le damos las cosas a Dios. Esa es la paz que sobrepasa tu entendimiento terrenal. La paz de Dios, ese es el fruto, la paz de Dios, la característica que te da por parte de tener a Jesús en tu corazón, en tu vida, Tu hacerlo espíritu. parte de la paciencia. Lo que yo ahorita decía yo, para mí la paciencia, yo creo que el Señor me ha enseñado mucha paciencia. A principios de este año, finales del año pasado, físicamente, mentalmente, estaba pasando por una situación muy complicada y tiene mucho que ver, ahora lo entiendo, con la paciencia, con el Señor estaba tratando con mi vida en ese aspecto. Ujú. Ahí en Efesios también, en Efesios 4:2, dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes. A veces no somos tolerantes, se nos olvida tener tolerancia con la gente. Tenemos que ser, le digo al Señor, Señor, tapa mi boca, no permitas que hable cosas que no debo de decir en el momento inadecuado. Tenemos que ser tolerantes con la gente, que nos dé eso entendimiento. Tolerante es ponerte en los zapatos de alguien más, o sea, entender, tratar de entender la razón por la que está actuando de esa persona, perdón, por qué está actuando de esa manera. Ujú. Ser tolerantes, tratar de entenderlos. Y son hijos de Dios, aunque los veas haciendo cosas que no le agradan a Dios, son hijos de Dios y están totalmente perdidos, solamente necesitan encontrar el camino hacia Dios. Otro de las características es benignidad. Y yo batallé con esta palabra, porque no es una palabra que yo uso constantemente todos los días. Sí, Hay que ser hay tumores benignos. benignos y hay malignos. Bueno, pues sí, pero no benignidad. Ahora, ahí en Efesios 4:32 dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente,
así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Esa es la benignidad. La benignidad es decir que no quieres ofender a nadie o causarles dolor, no quieres herirlos emocionalmente, físicamente. Que seamos bondadosos, compasivos unos con otros, compasivos, perdonándonos mutuamente a los que te ofenden, a los enemigos, amar a tus enemigos, no nada más a los amigos. La mansedumbre, moderación acompañada con fortaleza, valor. O sea, es una persona que se puede enojar cuando se necesita enojar, ¿verdad? No es como si nunca te vas a enojar. Sí, pues lo vamos a juzgar tampoco. No, pero también va a ser humilde y va a ser, pues va a ser humilde cuando necesita ser humilde. O sea, entender la diferencia en cuando yo necesito, o sea, el enojo, pero también necesito la templanza, calmarme. Mansedumbre. Exacto, o sea, saber cuándo. Y ahí en Mateo 21:12, Jesús entró en el templo y echó de ahí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Ahí vemos que Jesús se enojó porque se estaba enojando con justa razón. El celo. El celo de Dios, porque o sea, si leemos este pasaje completo, habla de que él entró al templo, o sea, iba entrando al templo y ya parecía mercado. Ujú. No era casa de oración. Eso se enojó, entró, los echó de ahí, tiró las mesas hacia, o sea, las volteó. Y los agarró a latigazos. Sí. ¿Sí, no? O les puso cachetadas, no me acuerdo. No, los agarró a latigazos. Pero Vámonos. ahí es la palabra mansedumbre, así es, o sea, enojarse cuando se tiene que enojarse uno, ¿verdad? Pero también saber cuando uno necesita ser Pero no fue un ataque humilde. no fue una explosión de furia. Fue una corrección, ¿sabes? Ujú, Estaba corrigiéndolos. Ey, así no. correcto. Y también ahora, la última, terminamos con que viene siendo las características. La templanza es el dominio de las propias pasiones y deseos, el dominio propio. Y a veces eso y esto habla inclusive, Pues ya de todo, ¿no? pues sí, o O sea, sea, ya dominar el dominio propio. Y recordemos, todo esto no es por medio de nosotros, es por medio del Espíritu. Nosotros no podemos hacerlo. es súper difícil si tratamos de hacerlo Sí, por tu nosotros. propia cuenta. Ponte en un lugar donde sabes que es algo que esa tentación es muy difícil para ti quitarla. Pues no te pongas ahí. Pero si te pones ahí, créeme, no sé, no, si por tus fuerzas no lo vas a lograr. Tienes que conectarte con Dios. Tu espíritu tiene que conectarse con Dios. Él es el que te va a cortar esa circuncisión y te va a quitar Esas esa vida pecaminosa, no tú. esas ganas de complacerte, del placer momentáneo. Necesitamos, lo que decíamos al principio, seguir cultivando el espíritu, que crezca el espíritu, hacer las cosas del espíritu. Ujú. Y ya vimos si no sabes quién es el Espíritu Santo, escucha el episodio 5 de nosotros y ahí explicamos perfectamente el Espíritu Santo. Ahora queremos explicar el Espíritu y sus virtudes de nosotros, nuestro espíritu, Cuando estamos en conexión con el Dios. Espíritu de Dios, con el Exacto. Espíritu Santo. Así que pídele al Espíritu Santo que te ayude a dejar esos deseos carnales para que puedas tener una vida plena en Dios. Amén. Y por último, queremos recordarles que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Instagram. También tenemos TikTok, YouTube y Spotify. Por favor, vayan y apóyennos, recomienden nuestro podcast a diferentes personas, amigos. También queremos agradecerle a
Green Coast Radio, que está transmitiendo cada domingo. ¿A qué horas? Los domingos están a las 4 de la mañana y las 7 de la tarde, hora de la montaña, ahí en greencoastradio.com. Para que los escuchen. También ahí los episodios, ahí nos encontramos los domingos y cada episodio nosotros tenemos un nuevo episodio los sábados en los Spotify y YouTube. También nuestro correo electrónico findepodcast@gmail.com, donde nos pueden mandar sus comentarios, saludos, preguntas. Ahí nos las pueden mandar. Igual por las redes sociales. Ahí hemos visto ahí cosas bonitas y también cosas negativas, pero todo tiene que trabajar para la obra de Dios y esperemos que esto siga creciendo, Saraí, que más gente se siga uniendo y que Dios prospere que nos haga prosperar más, no a nosotros, sino que por medio de esto llegue a más lugares y que podamos nosotros trabajar más en el servicio de Dios. Y a nuestra iglesia queremos mandarle saludos a Harvest Christian Center De Horizon. de Horizon, Texas, ahí con los pastores Gabriel Solís y Margarita Solís. Y queremos anunciarles que ya también abrimos nuestro servicio en español los viernes. Empezamos este viernes. El viernes 24 de octubre a las 7 de la tarde comienzan los servicios en español. Busquen ahí la dirección, está en internet, Harvest Church. Horizon. Ahí encuentran la dirección, así que los que viven en el área de Horizon City, acá los esperamos. Y vamos a ponernos, ¿no? Ahí en la página. Vamos a hacer una invitación, un flyer, y para que hagan correr la voz. Ya va a haber servicios en español y esperemos que sea de bendición en nuestra comunidad. Claro que sí. Entonces, ahora sí nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo